Buenas noches, mi nombre es Andrea Valeria Hernández Pérez, estoy en la preparatoria número 1, anteriormente llamada Bachillerato Mariano Narváez. Estoy en el turno de la mañana. La siguiente tarea que voy a presentar es de la materia de Filosofía 2. Soy de primer semestre, sección H, y el tema es existencialismo. La siguiente tarea que voy a hacer la voy a dividir en 3 temas, que son 3 autores y un subtema. Saldré en algunos clips explicando algo que yo he entendido sobre las lecturas que he hecho, en las consultas, investigaciones, etc. También estaré mostrando imágenes sobre, pues, más o menos lo que está relacionado, sobre los autores y, pues, básicamente, como ya mencioné anteriormente, lo que he leído. Empezamos, pues, con el primer tema, que es existencialismo. Para mí es el conocimiento o el aprendizaje que tenemos en base a crecemos o lo que vemos. Es algo pues que es propio de nosotros, pero lo hacemos exactamente por lo que dije, porque ya lo aprendimos, porque ya lo vimos, pero lo hacemos de nosotros mismos. Es algo que se desarrolla pues a las situaciones que pasamos, más todavía no tenemos el concepto preciso de esto. A continuación estaré poniendo unas imágenes pues de lo que me ha salido sobre la consulta y les estaré leyendo más que nada las investigaciones que hice para desarrollar más el tema y dar a entender más bien pues lo que es. Les estaré leyendo y pues nada, espero lo disfrute. El existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. Este agrupa diversas tendencias que, aunque comparten su propósito, divergen en los supuestos y en las conclusiones. Es por ello que se puede hablar de dos tipos pues fundamentales. El primero es religioso cristiano y el segundo es ateo o agnóstico. Esta corriente histórica empieza en el siglo XIX, pero solo termina hacia la segunda mitad del siglo XX. Algunas características que podemos ver de este tema es la existencia, la esencia, la vida que se impone sobre la razón abstracta, mirada filosófica pues en el sujeto, libertad sobre la determinación exterior, angustia existencial, tipos de existencialismo, pero más que nada explicaré el existencialismo religioso o cristiano después del ateo, que son los dos tipos más importantes que pues en base estamos viendo. Bueno, empezamos con el primero, religioso cristiano. Se funda en el análisis de la existencia del sujeto desde una perspectiva teológica. Para el cristiano, el universo es paradójico. Entiende que los sujetos deben relacionarse con Dios con independencia de las prescripciones morales, en pleno uso de su libertad individual. En ese sentido, el ser humano debe enfrentarse a la toma de decisiones, proceso del cual deriva la angustia existencial, lo que ya había mencionado anteriormente. Para entendernos un poco, la angustia existencial es el temor que puede definirse como el medio a un peligro concreto. La angustia es, en cambio, el temor de sí mismo, la inquietud ante las consecuencias de las propias acciones y las decisiones, el medio a una existencia sin consuelo, el medio a proferir daños irreparables, pues no hay excusas, justificaciones ni promesas. La angustia existencial es de algún modo lo más semejante al vértigo. Continuamos con el segundo tipo, que es existencialismo ateo. Este tipo rechaza cualquier tipo de justificación metafísica de la existencia. Por lo tanto, riñe con la perspectiva teológica del existencialismo cristiano y con la fenomenología de Heidegger. La verdad no sé cómo se pronuncia, soy nueva con esto de los clips.
Comenzaré con el primer autor, que es Jean Paul. Perdón si casi no pronuncio bien los nombres, igual, repito, soy nueva y pues como quiera pido una disculpa. Jean Paul fue uno de los lectores clásicos franceses que en 1915 ingresó al Liceo Henry en París. Conoció a un hombre llamado Paul Nissan, con quien inició pues una amistad. Al año siguiente, el segundo matrimonio pues de su madre lo obligó a trasladarse a La Roche hasta 1920, que no regresó a París. En 1924 inició sus estudios universitarios en la École Normale Supérieure, donde conoció a Simone Beaudivor, la verdad no sé cómo se pronuncia, con quien estableció una relación que duraría toda su vida. Este autor, pues más que nada en el, podríamos decir, subtema, es pues la nada de la existencia. Bueno, empezamos. Siempre se pretende abordar las temáticas o aspectos que hacen del hombre un ente pensante, racional, y pues ante esto se cuestiona pues a sí mismo. Se termina involucrando en una mezcla de conceptos que en ocasiones parecieran no tener conexión alguna, ya sea con una explicación o simplemente con otra persona. Pero pues es un análisis profundo, pues ya que es pues indispensable, o sea, son muchas cosas. En este caso, el estudio referente a lo antropológico toma diversos enfoques según la ciencia que lo tenga en la mira. La filosofía, por su parte, se ha enfocado en sus estudios en diversos temas, llegando a retomar fuerza en aquello que resulta como obvio para el pensamiento humano. Sartre afirmaba que el hombre estaba habitado desde el principio por la nada, de manera que la condición humana está compuesta a la vez de ser y, sobre todo, de no ser. El hombre no es otra cosa que lo que él hace de sí mismo. En ese sentido, el ser humano está condenado a la libertad, piensa el filósofo francés. Continuamos con Albert Camus, novelista y ensayista francés. Nacido en el seno de una modesta familia de emigrantes franceses, su infancia y gran parte de su juventud pues transcurrieron en Argelia. Fue un hombre inteligente y disciplinado. Empezó estudios de la filosofía en la Universidad de Argel, que no pudo concluir debido a que enfermó de tuberculosis. El subtema que veremos pues de este siguiente autor sería el hombre rebelde. Bueno, este pues autor formó una compañía de teatro, de aficionados que representaban en obras clásicas ante un auditorio integrado por trabajadores. Luego ejerció como periodista durante un corto periodo de tiempo en un diario de la capital de Argelia, mientras que viajaba intensamente por Europa. Tuvo varias obras, pero en sí tuvo una tesis que se llamaba El hombre rebelde. Se basa en la búsqueda de la justicia, precedida por la denuncia de todo régimen total. Dicha tesis es coherente, considerado en los regímenes totalitarios que acababan de hacer estragos en Europa, pues en la razón. Cristianos y marxistas abrazados en un mismo ideal, o sea, creación ficticia de una esperanza utópica. Entonces, ¿qué es el hombre rebelde? ¿A qué se responde su rebeldía? ¿Contra qué o quién se rebela? Como el mundo es el único existente del cual no puede eludir, a no ser que lo renuncie con el suicidio, el hombre dice no a la existencia. No tolera soportar que en su existencia se marcaba pues por un mundo predestinado. El hombre rebelde se rebela contra la creación y las imposiciones irracionales que lo oprimen. Eleva su protesta para comprender y pues aceptar lo único pues existente. Para concluir y cerrar esto, pues continuamos con Gabriel Marcel. Pues se convirtió en el catolicismo en 1929. Fue profesor de la misma escuela en la que cursó Jean Paul, que fue en la Normal Supérieure de París, y en varios pues institutos franceses y pues de otros países. Tenía obras filosóficas pues como Les Nouvelles Littéraires, no sé francés, pero pues es una más o menos de las que reconocí. También hay otra que se llama Un hombre de Dios. Bueno,
En el plano metodológico distingue entre una primera reflexión que crea espontáneamente los conceptos y los juicios del valor que se encuentran en la base de la representación habitual del mundo exterior, y una segunda reflexión que, pues si lo analizamos, es la primera, donde descubre sus contradicciones y distorsiones de esta forma, pues en que nosotros tenemos los conocimientos más auténticos de la vida, de las experiencias, implicaciones sobre lo que pasamos. A esto se le llama reflexión a la segunda oportunidad. ¿Qué es? O pues, ¿qué pasa? Bueno, nos conduce a la percepción de la inmediatez, que según el autor al mismo tiempo pues es el conocimiento y ser. La diferencia entre problema y misterio consiste en que el primero se caracteriza por estar totalmente delante del sujeto, permitiendo distinguir entre el sujeto y el objeto, mientras que el misterio, por el contrario, es algo que pues no se encuentra, es inmerso y es comprometido. Por lo tanto, el conocimiento implica pues al propio ser. El subtema que veremos de este autor pues es un poquito largo, ya que es el ser personal. Bueno, Mersel dedicó su obra filosófica y dramática a reflexionar acerca del ser humano con un claro objetivo: conocer las condiciones metafísicas y fenomenológicas, la verdad no sé pronunciar, me disculpa, de la existencia personal. En primer lugar, todo ser humano es un ser encarnado, es decir, un ser corporal. El ser humano es un cuerpo, pues, que no tiene un cuerpo. La persona humana es esencialmente, pues, disponibilidad, entre comillas. Es estar dispuesta, abierta, accesible. Y la pregunta aquí es ¿a qué o a quién? Bueno, lo que este autor dice es que la persona humana es esencial apertura a otros, o sea, a todos. Aquí se desarrollan todos los detallados y precisos análisis que el filósofo francés dedica pues a la relación entre yo, él, tú y pues al amor. Además, a la persona humana, por su condición de homo viator, se encuentra detonada de una libertad que pues le impide crearse a sí misma. Pero esta libertad de la que habla Marcel no es la libertad pues sartreana, sino una libertad que solo es entendible si la pone en relación con algo superior, como la gracia. Marcel considera que pues el hombre no es nada sin su apertura a los otros, cuya suprema expresión es la apertura a Dios como el otro. Así tampoco existe auténtica libertad humana, sino es por la relación a la gracia. De esta forma se aprecia que si bien la definición clásica del hombre como ser racional no es inválida, sí es por lo menos pues insuficiente. De esta forma se ve también claramente que la dignidad de la persona no se basa en la inteligencia como parece afirmar pues Pascal. Ese es otro tema, pero pues no metimos a este autor aquí. Bueno, uno como persona tiene algo que se llama pues dignidad humana. La dignidad de la persona reside en su capacidad de amor, de estar disponible a los otros y sobre todo a Dios, hasta el punto pues de la entera disponibilidad. En esto podríamos meter que es empatía, metiendo pues el entender a los demás, ya sea en las acciones o en las emociones. No entra tanto, pero sí tiene que ver porque pues es conforme dignidad, dan casi a entender lo mismo. Bueno, continúo. En este contexto se entiende la afirmación pues marceliana, en principio pues paradójico, que la dignidad del hombre consiste fundamentalmente en su finitud. Es decir, el hombre es un ser infinito, pero no está encerrado pues en todo esto, sino que es capaz de abrirse a cualquier cosa o escuchar la llamada del ser pues suprapersonal, ya sea en vocación o ya sea en la vida.